Bienvenidas, amigas y amigos, a la Casa de la Fotografía con esta nueva entrega de nuestro canal de YouTube de un conocimiento mostrado en fotografías, lo que venimos llamando pues una foto, una historia, o cómo es el proceso de concepción y de creación de imágenes. En este caso, con un tema bien interesante, muy interesante, que es cómo sacar partido a la dimensión, a la profundidad. Pero no me quiero adelantar mucho y te dejo que presentes el contenido de tu presentación, Paulo. Bueno, amigo, ¿cómo estás? Aquí nos reencontramos y vamos a viajar juntos o volver a viajar juntos. Vamos a rehacer un viaje que nos tocó compartir por allá por el 2018 a Uyuni, donde íbamos con una cierta expectativa que no se cumplió, pero tuvimos una posibilidad de cambiar esa expectativa por otro. Hubo que cambiar un poco esto de premeditar por improvisar. Y en esa búsqueda llegamos a un lugar que a mí particularmente me gustó mucho, me hubiera gustado quedarme más tiempo ahí, que es un sector como un bosque de piedras, de piedras de dimensiones gigantes con una forma muy curiosa, en medio de una planicie muy llamativa. Yo en esa época estaba muy dedicado al tema de la composición, así que estuve trabajando mucho este primer plano fondo, o buscando estas referencias visuales, estas piedras gigantes, y tratando de conectarlas con un primer plano a través de equilibrio simétrico y bueno, varias cosas más que vamos a ir viendo en el camino. Así que, Fantástico, vamos a verlo. vale, vamos. Bueno, la historia tiene que partir así. Nosotros nos conocimos el 2016 en un taller organizado por Nat Photo en Chile, en Santiago de Chile. Y de ahí yo ya tenía algunos de tus libros y era un seguidor como tantos otros más de un año de fotografía. Así que llegué con mucha ilusión a ese taller. Eh, Obviamente, como me había dedicado, me gustaba, me había atrapado el tema de la composición, estaba muy dedicado a estudiar el año de fotografía, muy a conciencia. Llegué con un poco con los deberes hechos a ese taller. Llegué ya con algunos conocimientos y creo que eso de alguna manera hizo que tuviéramos una buena comunicación en esa misma oportunidad. Supongo en algunas preguntas que hice que tú ya podías ir sabiendo que algo había estudiado sobre el tema y dio como plantó como una semillita de la posibilidad de poder invitarte a La Serena el 2018. Un día que se me ocurrió decir voy a mandar un correo, intercambiamos correos después de esto, no nos volvimos a ver presencialmente, y algún día dije voy a atreverme a preguntarle cuáles son las condiciones y todo. Bueno, fue todo muy fácil y terminé hasta acá en el 2018, donde tendríamos formación, tuviste 15 días acá dando 2 talleres de formación y entre medio programamos un viaje al Salar de Uyuni, que era un lugar que a ti te interesaba conocer y donde se nos sumaron 2 amigos que son Sergio y Andrea de Argentina, que también estuvieron con los talleres acá en La Serena. Sí. Fue un acierto porque la verdad es que reaccionaron muy rápido, Sí, sobre todo Sergio. Se nota que está acostumbrado a viajar y fue un buen compañero de viaje. así es. Ya Ambos. ahí viene, voy a contar, en un ratito me toca contar justamente eso. Aquí está, creo. Salar de Uyuni, decepción y reencanto. Bueno, era febrero del 2018, había sido un año particularmente inestable por el fenómeno del invierno altiplánico. ¿Qué significa? ¿Qué es esto para quienes lo conocen? Es que a pleno verano, aquí en febrero estamos en pleno verano, en la cordillera de repente hay muchas tormentas que son llamadas como, fue un fenómeno que se llama el invierno altiplánico, y llueve mucho en esa época. Se da por año, hay años que son más estables, más inestables, pero son un poco impredecibles, esa es un poco una de las características que tiene. Y ese año fue muy, muy intenso. Así que teníamos este antecedente, pero no teníamos mucho más antecedentes porque no teníamos referencia de allá, de alguien que nos contara un poco cómo estaba la zona allá. Hicimos un largo viaje incómodo desde Calama a Uyuni. Tuvimos que trasladarnos en Chile para llegar y encontramos que esa era la vía más directa para poder llegar a Uyuni sin perder tiempo y volver a tiempo después para tener el segundo taller acá en La Serena. Fueron 6 a 8 horas más o menos en un bus, ahí bien ajustadito, con el equipaje, con las mochilas grandes, con todo el equipo fotográfico, etcétera, con sus anécdotas en las pasadas de aduana y donde Bolivia es bien particular en este tema. En fin, tuvo todos los ingredientes que tiene un viaje Sí. de esos memorables.
Era mi primer viaje fotográfico fuera de Chile y seguramente el único. Yo creo que no he viajado nunca a decir, voy a ir solamente a hacer fotografía. Generalmente lo hago dentro de Chile, pero fuera, yo creo que es el único que he hecho hasta ahora. Así que esto me obligó obviamente a planificar muy bien qué equipo llevaría y todo, sabiendo que tenía ciertas limitaciones de espacio y todo. Y ahí aprovecho a recomendar que tenemos justamente un curso de fotografía de viaje, donde abordamos un primer capítulo que es justamente dedicado a la preparación del viaje, que me hubiera venido muy bien en esta época conocerlo. Llegamos y no perdimos tiempo, inmediatamente llegamos a Uyuni, fuimos al hotel, dejamos las cosas y ya estábamos preparando el atardecer para ir directamente al Salar de Uyuni, que estaba ahí, digamos, está a 20 minutos del pueblo Uyuni. La decepción fue inmediata. Apenas pusimos un pie, o sea, no alcanzamos ni a poner un pie, esa es la verdad, porque el vehículo llegó, se puso al frente y descubrimos que este tema del invierno altiplánico había dejado realmente, como decimos en Chile, la embarrada o la escoba. Ya no era un salar, era una laguna, directamente era una laguna de, no sé, yo diría 10, 15 centímetros de agua por lo menos, una laguna que además era agua un poco sucia, invadida por vehículos por todas partes, en fin, no tenía esa descripción de algo idílico que uno normalmente se imagina. Así que fue increíble porque yo diría que estuvimos 10 minutos en el salar y salimos a buscar una posición lejana para agarrar algo del atardecer. Ya estábamos ahí, buscamos un punto como un mirador y poco más hicimos esa vez, y ya nos tocó empezar a replanificar qué íbamos a hacer los días siguientes, porque era el primer día y ya veíamos que no valía la pena volver al Salar de Uyuni porque no íbamos a conseguir esas fotos que buscábamos. Por suerte, por aburrido quizás, alcancé a hacer una imagen, la hice casi, digamos, en el vehículo de vuelta, pero ahí se ve un poco las condiciones en las que el salar estaba y me sirve para contar un poco, para reforzar lo que estoy contando ahora. Se nota que vamos de vuelta porque acá no se ven más autos, pero en el fondo de las imágenes habían centenares de vehículos y personas. Es una imagen un poco desoladora, que esto es muy interesante decirlo porque cuando uno va con una expectativa y de repente pues fracasa o pues, no conviene venirse abajo, es decir, hay que buscar el plan B, sí, como sea. Absolutamente. De hecho es justamente el título, un poco el título de que viene ahora, que es de premeditar a improvisar. Es decir, veníamos con algunas ideas, seguramente cada uno tenía sus propias ideas, los reflejos, qué sé yo, pero además seguramente era muy importante, para mí al menos, yo creo que para ti también, que se vieran al menos las costras de sal, que nos podían permitir un primer plano para combinar con el fondo, o hacer algunas abstracciones digamos, de la textura, en fin, no se veía nada de esto, evidentemente. Entonces seguramente podríamos haber hecho una o dos fotos ese día, pero en realidad al otro día íbamos a hacer las mismas fotos, y al otro día las mismas fotos, y ya no iba a cambiar mucho. Así que el guía que yo había contactado inicialmente, aquí fue difícil, esto lo cuento por si alguien tiene que planificar, aquí no existen los viajes fotográficos. O sea, no hay una agencia que se dedique específicamente a llevarte a hacer fotografía. Hacen todo el servicio estándar. Entonces tuvimos que buscar a alguien, como éramos 4, nos servía para llenar uno de estos vehículos y no tener que recurrir a alguien más para poder hacer el tour, y pedirle ahí un poco más personalizadamente qué queríamos. Me dieron una referencia a una persona que fue la que contactamos, pero en realidad no nos dejó muy contentos con las tarifas porque volvimos muy rápido ese día y prácticamente nos cobró la tarifa completa. Y ahí está un poco lo que tú mencionabas de Sergio y Andrea, que han viajado por todo el mundo prácticamente, que habían estado en San Pedro de Atacama antes, mientras nosotros estábamos en La Serena y estaban en San Pedro. Nos juntamos ahí, hicieron un llamado a San Pedro con el guía que habían estado trabajando, si conocía a alguien de Uyuni, y les dice este contacto, este nombre, que es Valerio. Y Valerio llega ese mismo día en la tarde a nuestro hotel y nos da una propuesta de las opciones que teníamos acá, con fotos y todo, nos va mostrando cuáles son las posibilidades de qué podríamos hacer ahí. Nos ofreció un tour alternativo, con lagunas, con sectores de formación rocosa interesantes, visitando varios pueblos, y tomar este mini tour, que fueron 3 días, creo, 3 noches, si mal no recuerdo, nos permitió también llevar a conocer a Paula, que podamos dejar ahí arriba el link por si alguien quiere ver la historia de Paula, que también está en una foto, una historia, que es un retrato muy bonito que te tocó hacer a ti cuando estuvimos visitando estos sectores.
La pastora de llamas, La la pastora de ella. Paula, ya lo creo. Y la verdad es que lo hizo súper bien este hombre, Valerio, porque al día siguiente ya lo tenía todo preparado, tenía el auto montado, la Sí, comida cargada, depósitos de agua, mesa plegable, silla. Fue increíble la velocidad con la que se preparó. sí. Hicimos varias paradas. Esto creo que en el orden cronológico del viaje debe haber sido como la última parte, la última zona del viaje. Ya habíamos conocido a Paula, ya habíamos visto algún par de lagunas y llegamos a esta zona que a mí me encantó de golpe. Llegamos a un sector, había un poblado un poco más abajo que fue donde alojamos nosotros. Llegamos directamente acá y nos encontramos con estas moles de piedra que por ahí hay una foto que vamos a dimensionarlas un poco más, pero yo hablaría de 20 metros por lo menos fácil, con distintas formaciones, no sé, a mí que me gusta el desierto, digamos, esto me impactó de golpe. Así que aquí me dediqué 2018, creo que lo cuento más adelante, pero me adelanto. Ahora, yo estaba muy focalizado en la composición, ensayando composición, buscando composiciones, entonces le daba mucha importancia a trabajar con el angular y estas composiciones de primer plano y fondo. Es decir, ya teníamos el fondo claro, o sea, era imponente esa formación rocosa ahí, y ahora voy a empezar a buscar algunos elementos en primer plano para poder combinar con ellos. Y me entretuve mucho rato. Nos entretuvimos porque andábamos, de repente nos cruzábamos, andábamos cada uno por su lado, mucho rato, muchas horas ahí jugando con eso. Aquí hay una composición distinta, de hecho ahí pequeñito aparece justamente tú, muy muy pequeñito, a ver si te logras ver, ahí estás. Vaya tela, sí, anda. Sí. Yo no sé, ni siquiera sé si me di cuenta que tú estabas ahí. Yo creo que estaba pendiente de hacer la composición y de repente cuando vi la foto ahí estabas. No te busqué como a escala. Pero bueno, ahí estás, ahí apareces y te da un poco la referencia al tamaño de estas piedras ahí. A mí me parecieron realmente fascinantes. En medio de una planicie, yo vivo en una zona encajonada, entonces ya encontrarme en una planicie donde se veían los fondos limpios, donde estas piedras se recortaban contra el cielo, me encantó. Muchas pareidolias, algunas parecían verdaderas catedrales, como esa zona que se ve ahí. Y además tuvimos la suerte que no se repitió en otras partes, que tuvimos un ambiente semi-nublado que nos aportó luz suave, las nubes tenían un cierto volumen y de repente alguna luz filtrada se nos metía. En otras zonas aquí llegamos en los horarios que se podía llegar, ¿sí? No íbamos, vamos a esperar el atardecer acá o la noche, sino que llegamos en ese lugar en el horario que te permitía, digamos, el traslado, y por suerte en este caso llegamos en buen horario y con buena luz. Ya lo mencionaba, que estaba estudiando un poco la composición en esa época, primer plano, fondo y el equilibrio simétrico, que eran dos cosas que creo que fui incorporando muy, muy profundamente en mi fotografía. Sí, y se notaba que da un dinamismo a las imágenes muy interesante, no solo de recorrido visual, sino también de aprovechamiento del encuadre. Y luego se produce pues esta fascinación que nos da trabajar bien el primer plano, tenerlo cerca, tener esa sensación de que encontraste algo muy próximo a ti, que te llamó la atención y que dialoga con ese fondo lejano que son hitos de primera magnitud. Sí. Hice varios trabajos, el viaje fue de varios días, algún día quizás hacemos una foto, una historia de otro sector, pero específicamente el que más me gustó a mí fue este. En algunos casos fui buscando estas pareidolias con el 80-200, aislando detalles, vi una cara, un rostro con una especie de grito a la izquierda, que me gustó bastante. En otro, una especie yo le puse el título de Tratando de encajar, como que de alguna manera parecía que querían encajar estas piedras, pero no encajaban al 100%, una especie de corazón roto quizás, ¿tiene ahí una convivencia imposible, sí. Una convivencia imposible, justamente. O sea, no hice tantas de estas son dos de muestra, en realidad, porque en realidad lo que más le di importancia en esa época fue justamente este primer plano y fondo, donde vamos a empezar a ver variantes entonces cambiando el posicionamiento, cambiando el fondo. No son exactamente las mismas catedrales las que habíamos en las imágenes anteriores, pero van a ver que ya la composición y el diálogo son más o menos los mismos. Aquí estamos dando un poquito más de tensión,
poniendo un primer plano muy cargado a la izquierda y el fondo poniéndolo un poquito más pegado a la derecha, jugando con este equilibrio simétrico. Bueno, la nubosidad que va llenando el cielo me parece muy buena manera, en fin. En este primer plano estás extremando mucho el concepto de punto óptimo de anclaje, lo has hecho más tuyo y lo has llevado ya pues al límite que tú entiendes que es interesante. Sí. Con esto también evitas esta presencia de elementos inesperados que puede haber todavía entre la planta y tú, que puede haber ramas, piedras, cualquier cosa que sea un inconveniente, claro. Sí, hoy día, si tú me preguntas 2021, yo desahogaría estos primeros planos. Sí, Hoy día sí. los veo y le daría un par de centímetros más. En esa época sí los buscaba muy al límite. Y yo además quitaría alguna piedrita, que Sí, ya seguro. lo hice en aquel entonces, pero hoy lo sigo haciendo. Bueno, ¿cómo fui trabajando en esta sesión? En la técnica, la mayoría de las imágenes, salvo las pareidoles que vimos, fueron realizadas con el angular 16-35, un primer plano muy abierto, normalmente muy hacia el 16 milímetros, muy cerca de esos primeros planos, con diafragmas cerrados para tener una buena profundidad de campo. Hice todas las fotos a mano. En algún minuto busqué mi trípode y no lo encontré. Te ríes, ¿no? Alguien lo encontró y lo escondió. Y en algunas también puse un filtro degradado, trabajando con la cámara en la mano y con el filtro degradado puesto para oscurecer un poco, darle un poquito de fuerza a esas nubes que se veían ahí. De lo compositivo iba eligiendo los fondos. Estas rocas, en realidad era muy, muy fácil elegir los fondos, estaban ahí, eran estas rocas con formas, con volumen, y tratando de generar esos caminos visuales con los montes, o a veces un camino visual, una línea que te llevara, o a veces estos equilibrios asimétricos de diálogos visuales en diagonal. También cuidando mucho los puntos de corte, o sea, en estos cortes muy cerca del primer plano, tratando de que quedara algún elemento que fuera como ese primer plano, un monte que destacara sobre el resto, y los que iban a quedar cortados, que quedaran cortados o no aparecieran, o quedaran cortados de una manera lo más elegante posible. Estas tres imágenes son es la misma piedra, vista de ángulos diferentes. O sea, en este caso, en la primera y la segunda, el ángulo es muy parecido, solo cambia el lente, el objetivo que utilicé. Y en la tercera sí ya es variando un poco el ángulo, moviéndome por la piedra, y es impresionante cómo iba cambiando la forma. De hecho, tengo 4 o 5 variantes más. Sigo creyendo que hoy día desahogaría mucho más esos primeros planos, pero aún así el resultado lo veo y no, digamos, no me parece tan mal. El otro día se me ocurrió una categorización nueva para el paisaje. A ver. El paisaje geológico. Cuando queda más o menos patente o claro que el protagonismo lo cobra alguna arquitectura geológica, como es el caso de estos hitos. Y entonces parece que no necesitas un momento tan fuerte, que no necesitas... cobra ese protagonismo, ¿no? Y cobra esa presencia lo geológico. Sí, me hace sentido. Y creo que es un paisaje que particularmente a mí me gusta mucho. La verdad, busco mucho estas formaciones, me entretengo, pese a que tengo varias, pero siempre que encuentro una, sé que me voy a quedar mucho tiempo ahí. Más formas, la de la izquierda, bien a la izquierda, ya es un camino, una línea que te lleva a su hito más centrado, no se produce este diálogo en diagonal. En la del centro es ya... extraer, digamos, seleccionar una forma específica y centrarme solamente en ella, no tiene ya este diálogo primer plano fondo. Y en la otra es un poco lo mismo, primer plano fondo, pero además me gusta ese contraste entre la vida y la muerte. Me pareció que estaba muy vivo este círculo, sí. Que ahí sí me parece que están bien los puntos de corte, o sea, no está tan cerca de los bordes. Creo que hubiera jugado un poquito más en esa línea, pero me gustó mucho ese contraste entre la vida y la muerte, y darle mucha fuerza, mucha energía, mucho tamaño, digamos, el primer plano que estaba ahí. Yo esta última, bueno, y recuerdo sí cómo fueron entrando estas nubes así que se llaman mammatus, que vienen con cierto contraste y
y que ya se puede trabajar muy bien con ellas. Y en esta última yo quizá también hubiera hecho una segunda foto levantando un poco el punto de toma, es decir, separando la piedra del fondo para conseguir esa distancia un poquito más. Pero el cielo está divertido, está justificado porque hay nubes y hay información. Sí, sí, por suerte, como decíamos, estas nubes sí ayudaron mucho y se ve en la primera y la segunda se ve ese volumen de estas nubes que están mencionando. Nos pilló la tarde ahí y de repente empezaron a cambiar los colores, se encendieron las nubes, agarró este tono cálido. Ya en este entonces hacía frío por lo que recuerdo. De hecho creo que Sergio y Andrea se fueron a refugiar al vehículo en algún minuto porque estaba bastante helado y nosotros seguíamos ahí a pie de cañón tratando de conseguir algunos encuadres. Así que más o menos la misma catedral, creo que era el monumento más llamativo del sector. Cuidé dentro de lo posible trabajar muy a ras de suelo porque me interesaba sobre todo que esa puerta que está justo al medio quedara al menos un espacio que se pudiera ver hacia el fondo. No se logra aquí completamente, pero al menos se percibe que hay profundidad ahí. Y bueno, la luz muy suave, el sol lo teníamos a espalda, entonces no había contrastes tan difíciles de manejar para poder trabajar con la cámara en la mano. Bueno, esto es el altiplano boliviano, que no es tan fácil tener un día nublado, con lo cual lo valoramos mucho. Esas nubes tan bonitas, sí. Sí, por eso no lo dije, pero seguramente esta sería como mi foto preferida, ya porque además de la composición que ya vimos, que todas tienen, tiene ese momento, ya se le suma el valor de la luz, del color, que le da un añadido especial, que hace diferente a las otras imágenes. Bueno, encantado de quedarme haciendo fotos nocturnas acá, pero no estaba esa posibilidad, lamentablemente. Encontramos muchos hitos y lugares similares, con piedras destacadas contra el cielo y con posibilidades de pareidolia, como este guardián del valle, creo que le puse un nombre así, y esta foto de recuerdo que me pediste tú, que no está hecha en el mismo lugar, sino que está hecha en una zona de tránsito. No me acuerdo si íbamos hasta ese sector o fue en un día diferente. Pero íbamos en caminos. Íbamos en camino, sí. Aquí se ve que esto era plena luz de mediodía, o sea, no siempre nos tocaron los mejores horarios ni tampoco las mejores luces que hubiéramos querido, así que íbamos tratando de solucionar lo que teníamos al frente. Creo que la fotografía de viaje es un poco así, y lo hablábamos en el curso. A veces tienes todo el tiempo del mundo porque vas específicamente a eso, pero en este caso andábamos recorriendo, así que nos tocó lo que tuvimos que enfrentar con la luz que nos tocó y tratar de hacer lo mejor posible ahí en ese momento. Y creo que la composición justamente es la que nos ayuda en ausencia de momento a darle un cierto valor a la imagen, un cierto resalte por sobre las demás. Eso es. Y muchas veces es también el conocimiento tonal, el pensar que esas imágenes en blanco y negro acabarán funcionando. Sí. Entonces nos quedamos como bloqueados porque la luz no nos acabó de gustar, pero no sabemos quitar el color en muchos casos hasta que no tenemos la práctica y saber que con el tono tenemos un buen esquema tonal para un blanco y negro. Me acuerdo que esta piedra, el vehículo debe haber estacionado unos 15 minutos más allá. Y los dos estuvimos mirando y de repente vimos que esta sobresalía y los dos fuimos caminando. esa es, no es otra. Nos llamó, sí. Sí. Bueno, y ahí está alguna imagen que hice por ahí, que ahí está Valerio con el vehículo. Aquí estamos en el Salar del Amor, creo que se llama, si mal no recuerdo el lugar. Ahí se ve Sergio, Andrea y tú, ya después de haber estado jugando un poco con las composiciones en este lugar. Un vacío absoluto, digamos, un blanco, que es como se ve acá, donde no había ni siquiera una piedra como para poner un primer plano. De hecho, fuimos a buscar alguna piedra por ahí, me acuerdo, y estuvimos haciendo algunas composiciones. Tú le pediste a Sergio y a Andrea que se pusieran por ahí y fuimos ahí tratando de resolver la situación. Fíjate que cargué la mochila porque nos alejamos un poco del vehículo y a mí siempre me da ese... ¿Y si sucede algo de golpe? Encontramos algo que tiene que ser ahora. Y casi siempre la cargo, ¿eh? Si es un desplazamiento ya que no son pocos metros, me gusta cargarla y desplazar.
Y bueno, ese era un poco el recuerdo que traía el día de hoy. Mostrar, yo creo que nunca te mostré esta fotografía. Quizás alguna te pasé por ahí, pero no recuerdo haberte las mostrado. Y es un lugar que guardo con mucho cariño por la experiencia misma del viaje con Sergio y con Andrea. La pasamos muy bien, yo creo. Tuvimos una muy buena conexión entre todos. El viaje en general, creo, los 15 días que estuviste acá le sacamos mucho provecho y mostrar también como un solo lugar de repente ya jugando con la composición, entendiendo los elementos. Los montes en primer plano son montes que no tienen ninguna particularidad especial, básicamente son círculos que uno trataba de comunicar con estos fondos que eran evidentes ahí para poder conseguir algunas variantes del lugar. Tuvimos muchos resultados, porque esto fue solo una tarde, pero luego hicimos algo de foto de fauna en el ambiente, hicimos Sí. fotos de antropológicas, etnográficas, de retrato incluso. Hicimos bien variado el reportaje, hubo mucho material salió. Y hay que recordar que en estos viajes que uno cambia de continente, pues es muy interesante no ir para muy pocos días por la huella de carbono, ir un poquito más de tiempo, ofrecer alguna charla gratuita como la que dimos allí Sí. frente a La Serena, en la población que se veía enfrente, que no recuerdo el Coquimbo. nombre, era Coquimbo, eso Sí, sí. es. Lo tenía ahí, pero digo, voy a meter la pata, mejor no lo intento. Y sí, es bien interesante aprovechar el tiempo y luego, si se puede armar un viajecito de estos, pues eso ya es, vamos, disfrute absoluto. Sí, yo dejo, si alguien está entusiasmado en conocer el Salar de Uyuni, consideren estos temas. Para nosotros fue un impedimento, quizás para otras personas no, pero a la vez de un impedimento, una oportunidad de descubrir muchas otras cosas que en realidad yo personalmente no sabía que estaban ahí y me parecieron incluso hasta más interesantes. Yo quizás volvería al lugar a hacer fotografías nocturnas, por ejemplo, Sí, con estas formas rocosas, que yo creo que se parecerían mucho a las que hiciste en Estados Unidos tú en algún minuto, con sí. el Y es- Delicate Art. Eso es. Y es muy interesante que se vean imprescindible el curso de reportaje en viajes, Sí. porque ahí vamos a comprender que hay lugares donde no vamos a tener comodidades, donde muchas veces el sentido de la intimidad no se tiene, porque cuando uno está en ese salar, que no hay nada en kilómetros alrededor y te sucede cualquier cosa, pues no hay donde esconderse, es allí mismo, ¿no? Bueno, un poco, y sobre todo el aprendizaje de elegir muy bien el grupo que viaja, porque el mundo está lleno de malas experiencias de fui con un amigo pero nunca había viajado previamente y se transformó la cosa y fue dura y conviene pues que sean personas bien dispuestas, muy adaptables, con ese sentido positivo de no vimos aquello pero vimos esto otro. Es lo que traía, amigo mío, y antes de despedirnos, dejarlos invitados a que pasen a casalafoto.com, visiten los cursos que tenemos ahí disponibles, los 13 cursos que van a encontrar. La zona abierta, también tenemos bastante contenido, además del canal de YouTube, y en fin, estamos generando constantemente cosas acá, así que dejen el dedito arriba en el canal de YouTube, suscríbanse ahí, déjenos un comentario y así van a tener siempre las notificaciones de cada contenido que vamos subiendo semanalmente. Sí, por además revisamos quién pone el dedito y luego haremos un sorteo de algún vehículo eléctrico en algún momento. Un viejo Juni. Así que no lo olviden. Bueno, un abrazo a Andrea, a Sergio, si nos están viendo, a Valerio, si alguna vez nos llega a ver por ahí, el agradecimiento por esos días que nos regaló y nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. Chao.